tardes. Mi nombre es Álvaro Lastra Jiménez. Yo soy abogado, profesor de la Universidad del Atlántico de Derecho Constitucional. En este momento me estoy desempeñando como decano encargado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y soy un investigador de temas relacionados con la región, con el ordenamiento territorial, con los distintos modelos de Estado. Hace unos 3-4 años escribí un ensayo, pequeño ensayo, sobre el tema de ordenamiento territorial en Colombia, concretamente sobre el proceso de regionalización que se está llevando a cabo, que fue publicado amablemente por la Universidad Autónoma del Caribe en 2 ediciones, y en ese libro pues trato la temática haciendo, digamos, un estudio como para encontrarle explicaciones a las razones por las cuales el proceso de el proceso de regionalización en Colombia ha sufrido tantos tropiezos, y al mismo tiempo formulo unas sugerencias, unas propuestas, unas hipótesis de trabajo, de acción, que pueden servir para sacar adelante este propósito. Algunas de ellas ya han sido puestas en práctica. Desde luego no son ideas patrimonio exclusivamente mío, sino que en muchos casos, como este es un proceso tan generalizado, en muchos casos existe coincidencia de opiniones, de criterios, de iniciativas. Este es un proceso colectivo, es un patrimonio colectivo de toda la región y de todo el país. En ese libro muestro cómo Colombia tradicionalmente se movía en el marco de una rigidez conceptual relacionada con este tema, donde llegó a la disyuntiva de que Colombia, el Estado colombiano, o era centralista, o era unitario, o era federal. No habían otras posibilidades, ¿no? Y yo lo que estoy mostrando en este libro es que hay que salir de esa trampa, hay que salir de esa disyuntiva. Europa ha mostrado que es perfectamente posible abrirse a una nueva opción, a una nueva alternativa de organización territorial, que es la que se denomina el Estado regional, para aquellos países como Colombia que poseen unas características específicamente regionales. Existe una diversidad regional que es perfectamente compatible con la unidad nacional. El problema de fondo de todo esto es que existe como una confusión diabólica que tiende a identificar como si fueran la misma cosa Estado unitario con estados centralistas, con estados centralizados, y no son la misma cosa, ¿no? La unidad permite la diversidad. En España, el Estado español es un Estado unitario. Sin embargo, se permite la autonomía de las regiones, de las comunidades autónomas, como la llaman allá, ¿no? Y aquí en Colombia, a estas alturas de la vida, en el siglo XXI,
todavía se está pensando, y así lo piensa la Corte Constitucional, de que Colombia, por ser un Estado unitario, tiene que ser un Estado centralista. Hay que salir de esa trampa para que el proceso de regionalización en Colombia pueda desembotellarse, pueda abrirse paso, pueda tener éxito. De ahí que yo hable en mi libro sobre la flexibilidad. Hay que abandonar esa mentalidad rígida, inflexible, de que o es federal o se es centralista, unitario, ¿no? Nosotros queremos ser un Estado regional, y Estado regional significa la combinación, ¿no?, hacer compatible la unidad nacional con la autonomía de las regiones, ¿no? O sea que se toma un ingrediente del federalismo y se toma un ingrediente del centralismo, ¿no?, que es la unidad y la autonomía. Se hace una unidad, se hace una combinación, una mezcla, y de ahí sale el Estado regional. La idea es que mientras más dividido esté el poder, pues más libertad tendrá el ciudadano, ¿no? La idea de la división del poder es una idea liberal, decimonónica, fabulosa, que nació con la idea misma de constitución política. Y esa división del poder se da en sentido horizontal y en sentido vertical, ¿no? Así como existe la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es una cosa muy buena, porque evita la concentración del poder, pues esa división también se da en sentido de arriba hacia abajo, en sentido territorial. Y mientras más dividido esté el poder en ese sentido territorial, pues mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las autonomías, que el Estado en general, el Estado unitario, puede ser compatible primero con autonomías regionales, con regiones autónomas. Segundo, con los departamentos, que pueden mantenerse, pueden permanecer. También pueden haber provincias. Todas las modalidades que se le ocurra a la imaginación pueden existir, porque todo eso contribuye a dividir el poder. Y mientras más división del poder haya, más libertad del ciudadano. El ciudadano goza de más libertad política e institucional dentro del Estado. Lo malo es la concentración, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se eliminen los departamentos, ¿no? En España los departamentos se llaman provincias, pero existen, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con que se eliminen los departamentos. Los departamentos son un patrimonio colombiano ya, nacional. La gente se siente identificada con sus departamentos y no es cierto que haya una incompatibilidad entre autonomía regional, entre regiones autónomas y departamentos, como lo ha planteado el señor Jaime Castro y otros constitucionalistas. Eso no es cierto, ¿no? Repito, en España los departamentos se llaman provincias y existen, ahí están y conviven con las regiones autónomas. Eso se tiene que crear la Comisión de Ordenamiento Territorial para corregir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el departamento de la Depresión Momposina es un caso, un ejemplo de ello, y ese departamento tiene que crearse, ¿no? Tiene que crearse, y eso tiene que crearlo, en su momento lo tendrá que crear la Comisión de Ordenamiento Territorial, ¿no? Pero eso no implica que tengan que acabarse los departamentos, los otros departamentos. No le veo racionalidad al asunto.
Yo pienso que la cosa hay que irla logrando paso a paso, poco a poco. Por eso le he dicho a los amigos de la depresión morfocina, paciencia, ¿no? Paciencia. Lo que está en el orden del día en la agenda en este momento es el tema de abrirle paso a la regionalización, que se creen las regiones como entidades territoriales. Una vez logrado eso, vamos por el segundo paso, que es corregir todas esas irracionalidades que hay en los límites departamentales. A mí me parece ridícula la posición de algunos costeños, de algunos ciudadanos acá del Caribe, que dicen, hombre, para que los cachacos se roben la plata, para que los barranquilleros se roben la plata, mejor que se la roben los cachacos, ¿no? Me parece una cosa totalmente ridícula, absurda, ¿no? Porque lo lógico sería que se la roben mejor los barranquilleros que se la roben los cachacos, ¿no? Eso sería lo lógico, porque estamos más cerca de Santa Marta y de Barranquilla y de Santa Marta y de Magangué. Es mejor que se la roben los ladrones de Barranquilla que se la roben los ladrones de Bogotá. Pero la idea no es que se la roben ni los de Bogotá ni los de Barranquilla, ni tampoco que se concentre en Bogotá ni que se concentre en Barranquilla, ¿no? Por eso cuando uno está hablando de estos temas, no es que uno sea enemigo de un centralismo y amigo de otro centralismo. Uno tiene que ser coherente en el discurso. Si uno está luchando por la autonomía regional y por la descentralización y por la equidad en el desarrollo territorial, pues tiene que ser coherente con eso, y así como uno protesta contra Bogotá, pues también tendría que protestar contra Barranquilla o Cartagena en caso de que quieran concentrar todos los recursos de la región. Por eso hay que establecer políticas y criterios legales claros de que el desarrollo en la región tiene que ser de una manera equilibrada, equitativa y atendiendo, favoreciendo, digámoslo así, entre comillas, a las regiones o a los sectores de población más débiles, con el fin de igualar el desarrollo, de nivelarlo.